Amigos, realmente estoy desesperado. Estoy desesperado porque mañana tengo clase con los de sexto grado y no he podido encontrar un cuento que hable de animales, que me refleje valores y antivalores y les deje una enseñanza. Porque siempre me pasa que si voy a llevar un cuento, los niños ya se lo saben. Si les llevo a los hermanos Green, ya se lo saben. Si les llevo a Rafael Pombo, ya se lo saben. ¿Será que no hay más cuentos sobre animales en Latinoamérica? ¿Será que ningún autor en algún momento de su vida se habrá detenido a escribir cuentos de estos? Dios, estoy desesperado. Hola amigos, bienvenidos a una nueva recomendación literaria en mi canal de Descubriendo el Mundo. En el día de hoy me voy a enfocar un poquito a hablar de los cuentos y en específico de los cuentos de un autor muy conocido aquí en Latinoamérica. Un autor nació en Uruguay que se encargó de crear cuentos, literatura para niños y explicar y dejar una enseñanza a través de estos cuentos. Y estoy hablando del señor Horacio Quiroga. Horacio Quiroga nació en Uruguay, un miembro fundamental de la corriente del naturalismo. Nos deja una recopilación de cuentos maravillosos que usted, como profesor o cualquier persona que esté interesada en motivar la lectura en el aula de clases, lo puede hacer. Y es Cuentos de la Selva. Cuentos de la Selva, Horacio Quiroga, de Editorial Enlace, de colección El Tren Dorado, en el cual ustedes pueden encontrar esta recopilación de cuentos. También tienen unas ilustraciones maravillosas que usted puede mostrarle a sus estudiantes y que si ellos tienen la oportunidad de tener el libro lo van a disfrutar y van a tener una idea más clara de lo que es el cuento. Pero antes de seguir hablando del libro, no sé, quiero como que sentirme un poquito más tropical, ¿verdad? Eso era lo que me faltaba, estar un poco más a la tónica del libro, algo más selvático. Amigos, hablemos un poco de Horacio Quiroga. Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, decide moverse a sus 25 años a Argentina y se encuentra trabajando en el Colegio Británico cuando un día un amigo suyo, fotógrafo, le dice: oye Horacio, el Ministerio de Educación nos está financiando unas exploraciones, ¿nos acompañas? Horacio dice: claro, ¿a dónde toca ir? A la selva. Oh, a la selva. De igual manera, Horacio accede a realizar estas exploraciones y es allí donde en ese primer contacto con la selva él queda fascinado. Él dice: Dios mío, esto me encanta a mí, mire esos animales tan hermosos, de esto yo puedo escribir. Al volver a su casa, Horacio Quiroga tiene una charla con su esposa y le dice: oye mi amor, ¿qué tal si nos vamos a vivir a la selva? Horacio, ¿usted se volvió loco? Y los niños, la familia, todo, acá tenemos comodidad, ¿y para qué nos vamos a ir por allá? Ay, venga, vámonos para la selva, es que hay muchas cosas que escribir de la selva, acá no lo puedo hacer. Horacio, ¿cómo así que no hay de qué escribir? ¿Y yo qué soy? Escriba de mí. Mejor nos vamos a la selva. De esa manera, Horacio Quiroga se muda junto a su familia a una cabaña en medio de la selva y empieza a escribir cuentos, relatos, crea otros libros. Y de todas estas vivencias que él vive allá, crea cuentos de la selva. Él en sus paseos veía los animales y decía: ¿qué tal que esta tortuga sea bondadosa y algún día salve a alguien? ¿O qué tal que este lorito se salve de la muerte gracias a la ayuda de otras personas? ¿Qué tal? ¿Y qué tal que estos flamencos, por verse mejor, porque los flamencos son hermosos, qué tal que estos flamencos maten a las víboras para verse mejor que los demás? Entonces Horacio Quiroga lo que hace en Cuentos de la Selva es explorar un poco las actitudes que nosotros como seres humanos tenemos y las refleja a través de los animales. Él refleja todo esto en Cuentos de la Selva y de alguna manera nos deja una enseñanza que usted, si le presta mucha atención y motiva a sus estudiantes a leer este libro, usted puede encontrar una enseñanza maravillosa en cada cuento. Uno de los primeros consejos que quiero dar acerca de Cuentos de la Selva, de motivar Cuentos de la Selva, es no calificar este libro exactamente, no lo vamos a calificar de una forma en que el estudiante se tenga que aprender todo lo que dice el texto, porque qué gracia tiene que el estudiante se aprenda todo el cuento si no le ve el sentido, no encuentra la enseñanza, no ve los valores y antivalores que trae el cuento. Vamos a crear en los estudiantes o a fomentar una enseñanza en ellos a través de la historia, de cualquier cuento que ustedes trabajen de Cuentos de la Selva.
que el estudiante interprete, que diga, profesor, me gustó la forma en que actuó la tortuga, profesor, estuvo muy mal lo que hicieron los flamencos, uy, no me gustó, profesor. Es ahí cuando nos damos cuenta que realmente el estudiante entendió el libro, que entendió el propósito del cuento. El segundo consejo que quiero que trabajemos es si lo van a calificar, porque nos toca calificar a los profesores, nos toca calificar a ver si lo leyeron, si lo entendieron. No lo hagan de una manera literal, que el estudiante se tenga que aprender qué pasó en la página 98, capítulo 6 del libro. No, que el estudiante se tenga que aprender exactamente qué hizo la tortuga, cómo la describió Horacio Quiroga. No, lo que queremos es que el estudiante interprete ese texto, qué enseñanza nos dejó, que diga, profesor, para mí la tortuga fue muy bondadosa porque ayudó al cazador. No lo vamos a hacer a nivel literal, porque lo que vamos a causar en el estudiante es que pierda un poco la motivación frente al libro, que tenga como que me tengo que aprender todo el libro, qué pereza. Porque es lo que dicen, es lo que pasa con los estudiantes a la hora de motivar un libro, cualquier cuento. Y el último consejo para cuentos de la selva a la hora de trabajar en el aula de clase es identificar los valores. Es muy importante motivar a los estudiantes a que fomenten los valores en su aula de clase, en su institución, en su casa. Y estos cuentos nos dejan muchísimos valores que ustedes pueden interpretarlos de maneras maravillosas. Pueden hacer trabajos en que los estudiantes expresen las cualidades de las tortugas. Y un ejemplo utilizando cuentos de la selva, que los flamencos son hermosos, pero que tienen estas cosas, que los flamencos hacen tales cosas para sobrevivir. Podemos trabajar cuentos de la selva de una manera maravillosa si lo interpretamos en todos sus sentidos. No es simplemente quedarnos con la portada del libro, ver un poquito más a fondo, ver todo lo que contiene el libro, todo lo que Horacio Quiroga nos dejó. Pueden trabajar temas sobre la naturaleza, ciencias naturales, fauna, flora. Pueden trabajar todo eso en Cuentos de la Selva. Bueno amigos, hasta acá esa recomendación literaria. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Acá abajo pueden dejar todos sus comentarios. Si han trabajado antes Cuentos de la Selva o cualquier cuento de Horacio Quiroga, por favor dejen sus comentarios. Compártanlo, denle muchísimo amor. Se lo pueden mostrar a un amigo profesor, tal vez está buscando un libro o unos cuentos para trabajar en su aula de clase y acá los puede encontrar. Estaré subiendo más contenido las próximas semanas. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Welcome to the jungle.